Hola, bienvenido soberano. Una vez más aquí a una reflexión soberana, un domingo más, una reflexión más y hoy traigo el porno. Y voy así, directo al grano, sin anestesia, sin mediar ningún tipo de introducción, porque al final de eso va el porno, ¿no? Y por eso muchas veces terminamos entrando en el porno. Hoy quiero reflexionar contigo de los efectos que el consumo de este tipo de contenido tiene en nuestra vida como hombres, pero sobre todo en el impacto que tienen tan importante en lo que tiene que ver con todo lo que promulgamos aquí en Soberanos del Vigor, que es la gestión, el dominio de este poder sexual, de este impulso, de esta energía vital y cómo a través del porno, eh, bueno, es la manera más fácil, es el anzuelo, casi podría decir, más sencillo que tenemos ahí fuera, en el cual prácticamente todo hombre termina cayendo en algún momento de su vida y es terriblemente nocivo. El tipo de daño que hace en los hombres es increíble. Yo no paro de sorprenderme en mensajes, en hombres con los que hablo, en clientes, en cómo el porno ha sido motivo de separación y de ruptura de relaciones de muy larga duración, con hijos, con un montón de proyectos y sueños en conjunto, se lo ha llevado todo por delante. Ha sido evidentemente también motivo de pérdida de trabajo, de pérdida de foco. Bueno, en general es motivo de que un hombre termine perdiendo el centro de alguna manera, ¿no? Y termine completamente arruinado, tanto física, que incluye lo económico, pero física, emocional y sin lugar a dudas mentalmente, ¿no? Al final el porno, quizás es importante decir que no es el problema. Al final el problema no es el porno, el problema es la relación que terminas teniendo con él. Y es una relación que siempre, inevitablemente, termina siendo tóxica. Porque arranca muy bonita, arranca muy guay, muy bien. Es una cosa que sientes que te genera mucho placer, que te da un bienestar tremendo, pero en realidad no tiene absolutamente nada de eso. Lo que tiene son chutes de dopamina, golpes, picos de dopamina muy fuertes, que tu cerebro termina de alguna manera normalizando y sintiendo que es lo normal. Y cuando terminas normalizando estos niveles de dopamina constante y de tan fácil y rápido acceso, sobre todo hoy en día, terminas perdiendo todo poder, lamentablemente. Que ya no solo es el poder que pierdes en la simple eyaculación, porque hay hombres que se masturban lo típico hasta la eyaculación y el porno es así, hace de hecho hace un poco una apología de todo eso, ¿no? De el típico guión de una peli porno va de eso. Si no es el problema es que claro, terminas adicto, al final es esto, termina siendo una adicción y ahí está el problema. ¿Y por qué termina siendo una adicción en realidad? Esto es importante entender, aunque más no sea brevemente. No voy a entrar aquí en detalles hipertécnicos y científicos, pero sí que me apetece hacer la reflexión de cómo, lo que decía hace un momento, el porno lo que termina haciendo es pegando picos increíbles de dopamina en tu cerebro, que al final es una hormona que termina mm, generándote la necesidad de más. Es la hormona del más. Hay un libro muy guay que es la hormona de más, que es la dopamina, en el cual se habla de esto, entre otras cosas, pero en este caso es un circuito que termina siendo nocivo porque nunca el estímulo es suficiente. La primera vez tienes un estímulo que igual, puedo hablar de personalmente mi primera experiencia viendo una revista de porno. Esto ahora quizás es un poco, queda un poco desfasado en el tiempo. No sé si siguen existiendo, yo creo que no, pero bueno, una revista de pornografía y el mero hecho de ver una imagen, de ver una imagen de una mujer eh,
que encima era un porno, digamos, soft, ¿no? Una mujer desnuda y punto, a mí ya me generó un orgasmo y una eyaculación en su día, ¿no? Entonces, ¡guau! Y es una sensación que no la voy a explicar aquí, tú la conoces muy bien. El tema es que luego quieres más. Y claro, y termina siendo tan fácil y tan inmediato el acceso a todo esto que terminas codificando en tu cerebro que esto es así. Entonces tu cerebro quiere más y termina siendo un circuito del cual es muy, muy, muy complicado salir por medios propios. Al final, la manera aquí para salir, la más fácil, no sé si decir la más fácil, pero bueno, una manera que ayuda mucho y que es muy, 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 muy poderosa es acompañarte y rodearte de otros hombres también que estén en lo mismo. Cómo esto afecta a tu cerebro. Entonces tiene que ver con esta exposición constante a niveles altísimos de dopamina, que lo que hacen al final es hacer una especie de reseteo, de rebalanceo de cuál es el mínimo estímulo necesario, y esto cada vez es mayor. Entonces cada vez necesitas más estímulo, un estímulo más importante, más grande para tener esa sensación. Y esto lo sabes, lo sabemos todos los que hemos estado en algún momento aquí, ¿no? Que empiezas, lo que te digo, igual una sola imagen ya es suficiente y luego terminas en cosas completamente desquiciadas porque estás buscando ese estímulo, estás buscando ese chute de dopamina. Y este es el problema del porno. Este es el problema del porno, que luego termina siendo que termines perdiendo el control básicamente de tu vida. El siguiente tema es ¿por qué terminamos acudiendo al porno? Y aquí es donde hoy me voy a explayar un poquito más. ¿Por qué vamos al porno? ¿Vale? El mecanismo de cómo el porno funciona y lo que el porno nos trae lo conocemos, lo sabemos. Ahora el tema es ¿por qué vamos al porno? Y curiosamente, esta reflexión me vino escribiendo el correo de hoy, de hecho, que si estás en la lista de correo lo habrás leído, y si no te invito a que te suscribas en www.soberanosdelvigor.com. Cada día envío un correo con una reflexión, con algo que tiene que ver con esto, con el entrenamiento en el dominio del impulso sexual masculino, del poder sexual. Y en el correo de hoy hacía justamente esta reflexión que me vino escribiendo el correo, curiosamente, que tiene que ver con por qué vamos al porno. Y fíjate que la clave está en la propia palabra del porno. ¿Por qué no vamos al porno? No vamos al porno por no enfrentar algo, por no hacer algo, por no incomodarnos de alguna manera. Básicamente y en resumen, vamos al porno por escaparnos, por no hacer eso que o bien nos hemos comprometido con nosotros mismos que queremos hacer, o nos hemos comprometido con otra persona que lo vamos a hacer, o sabemos que es algo que nos hace bien, pero lo postergamos. ¿Por qué? Porque la dopamina a golpe de clic está ahí, al alcance de la mano, nunca mejor dicho. Entonces, el problema del porno es el porno. Es el por no hacer eso que tenemos que hacer. Y fíjate que el problema de esta especie de círculo vicioso que se genera aquí es que cuando estás en ese estrés de no querer enfrentar eso que necesitas enfrentar, te escapas en el porno. El porno te da el chute de dopamina, luego viene una eyaculación, viene una relajación, esa especie de placer efímero que luego típicamente te deja planchado durante un tiempo, durante la cascada hormonal que hemos descrito en otros vídeos, ¿no? El chute, básicamente aparece la primera hormona que aparece es la prolactina se va al cielo, la prolactina automáticamente dispara dopamina y esto hace que la testosterona baje. Entonces tienes una sensación de cansancio y de falta de vigor absoluto, ¿no? Y lo has hecho para evadirte, pero claro, luego se pasa este efecto temporal y resulta que aquel porno por el cual había sido el porno sigue estando ahí, ¿no? Y entramos de vuelta en la rueda. Este es el problema del porno, este es el verdadero problema. Entonces la reflexión es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que no estás queriendo enfrentar, que no estás queriendo asumir, que no estás queriendo hacer, esa charla que no estás queriendo tener, lo que sea? ¿Qué es eso que está ahí que te hace escaparte en el porno? Aquella cosa por la cual estás yendo al porno. Aquí está el tema, aquí está el kit de la cuestión, aquí está el oro de alguna manera de toda esta situación que termina siendo una mierda en realidad, pero es aquí donde has de ir, es aquí donde has de profundizar, es aquí donde vas a encontrar la respuesta. Quiero ahora entrar también en cuál es el coste real que tiene
el uso del porno, el evadirte en el porno, ese por no hacer lo que tienes que hacer, meterte en el porno. Hay muchas consecuencias, las nombraba al principio, en estados avanzados donde hay hombres que terminan con una vida básicamente destruida. Pero en términos más concretos y más puntuales del día a día, la primera de todas es que esa cosa que no quieres enfrentar sigue estando ahí. Entonces al final no estás haciendo, no te estás moviendo, no estás consiguiendo, no estás accionando, no estás impactando en el mundo con todo ese poder que tienes dentro. Porque al final el tema aquí no va de dejar de hacer porno y sentarnos o ver el porno y sentarnos a meditar. Al principio puede ayudarte, pero el tema va de qué hacemos con toda esa energía que no estamos sacándonos de encima a través del porno. ¿Qué hacemos con todo eso? Es aquí donde está la oportunidad, es aquí donde puedes realmente, si estás aquí mirando este vídeo hoy y has llegado hasta aquí, es aquí donde está la invitación que la vida misma te está haciendo para ir a por eso, para ir a hacer eso, para traer a tierra ese proyecto, sea el que sea construir una casa, si quieres ir a una cosa muy grande, sea pintar, sea lanzar un negocio, sea lanzar un proyecto, sea lanzar llamar a ese amigo con el cual no hablas hace no sé cuánto tiempo, lo que sea, pero ponlo en acción, ponlo en movimiento. Al final es lo que todo el tiempo traemos en el movimiento de soberanos, que es esta forma de hacernos dueños de nuestra propia energía sexual, que el porno evidentemente nos roba a través de cazarnos del anzuelo del impulso más básico y quitárnoslo. De hecho, es casi hasta perverso que ni siquiera es el porno que nos lo quite, sino que somos nosotros mismos en una especie de harakiri, podríamos decir, que nos terminamos de alguna manera matando a nosotros mismos y quitándonos esta energía de dentro. Hazte cargo de eso y date cuenta que esa es una energía terriblemente creativa, o sea, es una energía que crea vida, lo digo una y otra vez y no me cansaré nunca de decirlo. Es una energía que tiene la potencialidad de traer un ser humano al mundo. Si esta energía es capaz de hacer eso, es capaz de hacer lo que sea que te propongas hacer, desde escribir un libro, desde construir una casa, desde hacerte millonario, lo que sea, pero has de proponértelo en total coherencia entre lo que haces, lo que sientes y lo que piensas, lo que siempre decimos aquí. Esta es la clave. Es súper importante que tomes conciencia de esto, porque este es el coste real que está teniendo el uso y la evasión permanente que haces en el porno. Y la verdad que da igual, y me da igual si es una vez al año, o si es una vez a la semana, o si es una vez al día. Hay muy poca diferencia entre cada una de estas frecuencias. Al final da igual la cantidad de veces que entres en unidad de tiempo. El tema es desde dónde lo haces y por qué lo haces. Y típicamente, por no decir siempre, vamos al porno por no hacer lo que tenemos que hacer. Mucha atención con esto, porque es ahí donde te estás escapando de ti mismo, donde estás de alguna manera tirando el guante, donde estás bajando los brazos, donde estás agachando la cabeza y donde estás claudicando, donde te estás volviendo dócil. Es ahí, querido hermano, donde está. En el último fragmento, en el último capítulo de este vídeo, de esta reflexión de hoy, quiero dejarte algo que creo que es importante, que son 5 claves, 5 ideas, 5 acciones que puedes empezar a tomar hoy, ahora mismo, desde el preciso momento que termines de ver este vídeo, para empezar a tomar conciencia y poner solución a esto. Al final, si estás viendo este vídeo, si has llegado hasta este punto, eres consciente plenamente de todo lo que estás entregando, de todo lo que estás perdiendo en cada una de esas visualizaciones, en cada uno de esos escapes. De estas 5 herramientas, la primera y número 1 es la que hasta ahora de alguna manera hemos estado hablando, que es tomar conciencia, hacerte consciente, darte cuenta, quizás es la mejor manera de decirlo, de que estás en esta situación. Y no pasa absolutamente nada. Esto no va de hacer un juicio, no va de que te derrumbes y te pongas aquí la etiqueta de adicto al porno. No va de eso. Va simplemente tomar conciencia tú contigo mismo, es un diálogo contigo mismo, con esa parte tuya que sabes que está ahí y que va a por más, que quiere conquistar el mundo,
y conquistar su vida sobre todo, y hacerse consciente de esto. Entonces, el primer punto es tomar conciencia de que esto está pasando en tu vida. El segundo punto es que crees fricción entre el porno y tu posibilidad de consumirlo a conciencia. Habiendo creado esta conciencia, empecemos a poner barreras. Si te das cuenta en ese ejercicio de conciencia de que el porno típicamente lo consumes a la noche antes de ir a dormir porque tienes el móvil en la mesa de noche, en la mesa de luz, pues no dejes el móvil en la mesa de luz. Póntelo fuera, en el salón, en el baño, donde sea. Pon en dos habitaciones, a través que por lo menos cierres dos puertas entre tu habitación y donde esté el móvil, en la cocina si quieres incluso. Y apagado, y lo dejas ahí. Que lo usas para despertarte a la mañana, pues te pillas un despertador. No es una cosa cara y seguramente hay uno en tu casa o más de uno. Entonces, realmente, de vuelta, ¿cuál es el coste? ¿Cuál es el coste que estás pagando y estás dispuesto a asumirlo? ¿Vale? Entonces, creemos fricción. Aléjate del móvil. Desinstálate apps si tienes apps de consumo de este tipo de contenido. Puedes entrar en tu navegador Chrome y restringir el acceso a determinados sitios web. Ya sabes cuáles son los que visitan, pues los pones ahí para que cuando tu inconsciente o esa parte de ti que quiere escaparse en ese momento y ponga esa dirección en el navegador, pues le aparezca un aviso y te haga reflexionar, ¿vale? Haz fricción. Y de vuelta aquí, el poner fricción no significa prohibir. Cuidado con esto también, ¿no? Porque muchas veces confundimos los extremos. Y aquí no vamos de extremos. Estamos viendo como banderitas, como llamados de atención, como luces que se encienden en un tablero de control. Eso es lo que te estoy pidiendo que pongas aquí. Fricción significa pon esas luces en el tablero de control para evitar continuar consumiendo este contenido de la manera que lo estás consumiendo. Lo siguiente es sustituir. Al final, claro, estamos yendo a entender que estamos tratando de escaparnos de algo que tenemos que hacer, ¿vale? Vale, estamos de acuerdo en eso. Es posible seguir escapándonos de eso que no queremos hacer. A ver, lo ideal sería que dejaras de consumir porno y te pusieras a hacer eso que tienes que hacer. Pero aquí está el problema. Entonces, si eso no es posible, pues ponte actividades intermedias. Y las que mejor funcionan, al menos desde una experiencia personal, son todas esas actividades que te vayan a llevar al cuerpo. La primera es respiraciones. En la comunidad de Soberanos del Vigor tenemos muchos ejercicios que tienen que ver con muchas técnicas, entre ellas la respiración neuroepigenética. Hazte una meditación de respiración neuroepigenética, hazte simplemente una meditación, haz ejercicio, ponte a moverte, sal a correr, entrena, vete al gimnasio. Esta sería la segunda. Y la tercera herramienta que funciona muchísimo, y a mí personalmente me ha funcionado mucho, es las duchas frías. Un shock muy leve de disconfort, de salir de la zona de confort y que te haga de alguna manera despertar, literalmente. O sea, básicamente trata de buscar una sustitución a eso, a ese chute de dopamina que estás persiguiendo detrás del porno. Lo vamos a buscar de una manera diferente, porque eventualmente una ducha fría también esconde dopamina detrás. Una respiración que te genera un placer y bienestar, también hay dopamina. En el ejercicio también hay dopamina. Pero claro, date cuenta que es una dopamina que te afecta de una manera muchísimo más positiva que si simplemente te masturbas, eyaculas y te quedas tirado en el sofá, ¿vale? El cuarto punto, y este es para, ya digamos, un nivel un pelín más adelante, pero que tampoco tardas mucho en empezar a practicarlo, es la retención seminal. Y de vuelta, aquí cuando hablamos de retención seminal estamos hablando de decidir conscientemente en qué momento sí y en qué momento no eyaculas. ¿Vale? No va de dejar de eyacular, no va de dejar de masturbarse, no va de reprimir, no va de reprimir. Estamos al final, de vuelta, hago un pequeño paréntesis, estamos conectando con esta energía vital de fuerza creadora de vida, estamos recirculándola. Hasta ahora el placer que nos generaba eyacular era la manera de escaparnos de eso que teníamos que hacer. Pues vamos a primero empezar a redirigir esto con respiración, con ejercicio, con una ducha fría, como te decía antes, pero lo siguiente también vamos a no quitárnosla de encima, vamos a elegir cuándo quitárnosla de encima. Y al principio lo mejor es no hacerlo, estarte un par de días, igual 3 días, igual 5 días, cada uno aquí tendrá su
su medida, ¿no? Comienza a practicar la retención. En el canal aquí también tenemos un reto de retención seminal. Si te vas a los primeros vídeos del canal, es un Sebastián diferente el que explica las cosas allí, pero el contenido es lo que importa más allá del mensajero. Fíjate, ahí te invito, ahí te doy unas pautas de cómo iniciarte en el camino de la retención seminal. Esto es algo que sin lugar a dudas te permitirá incluso empezar a sentir todo este poder dentro de ti. Y por último, y la no menos importante de todas, y probablemente una de las que más énfasis hago en Soberanos, es el tema de recircular, porque al final, claro, no solo va de retener y de elegir conscientemente conservar esta energía, esta semilla dentro tuyo, porque si simplemente hacemos eso, al final esto es como una olla a presión. Aquí se va a empezar a acumular, 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 y en algún momento todo esto va a querer salir y terminará saliendo. Entonces el tema es no solo dejar de entregarla al mundo de manera descontrolada, sino recircularla. Y también aquí en el canal tenemos más de un ejercicio que va con, entre otras técnicas, la órbita microcósmica, que es una técnica taoísta en donde visualizamos esta energía desde nuestro perineo, desde nuestros testículos, y la tiramos hacia arriba por la columna hasta nuestro cerebro, baja por la parte frontal de nuestro cuerpo y está recirculando y nutriéndonos y de alguna manera empoderándonos para poder ir a hacer aquello que queremos hacer. No quiero enrollarme mucho más aquí, básicamente solo por hacer un resumen muy breve. De vuelta al porno, es una cosa que está demasiado al alcance de todo el mundo. Entramos típicamente de una manera muy feliz porque el placer que nos da es increíble, pero en el fondo es un veneno, en el fondo es un problema que termina destruyendo familias, perdiendo trabajos, negocios, bueno, destruyendo vidas básicamente. Y entonces la reflexión es, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Cuál es ese porno que me lleva al porno? ¿Vale? Esto quizás es lo más importante del vídeo de hoy. Y luego te he dejado un par de tips y 5 herramientas, 5 cosas que puedes poner en acción a partir de hoy mismo para empezar a reconquistar y a dominar este poder en ti. Y al final date cuenta que el camino no es de luchar contra grandes demonios externos, es de reconquista propia, de autodominio. Este es el camino. Esto es Soberanos del Vigor. Es un movimiento donde nos entrenamos en el dominio de nuestro poder para conquistar la vida que deseamos. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero que este contenido te haya sido útil, te sirva. Siempre, como lo digo en todos los vídeos, más que encantado de recibir tus comentarios. Los dejas abajo, comentarios, preguntas, futuros temas, cosas que te gustaría profundizar. Encantado de la vida que me las hagas llegar. No lo quieres hacer aquí abajo en contenido, en los comentarios, porque son públicos y te da reparo o lo que sea, sin problema me puedes enviar un correo a hola@soberanosdelvigor.com o en cualquiera de las redes sociales, Instagram, TikTok o mismo aquí en YouTube. Tienes las vías de contacto directo. Y lo último, la invitación que te hago es a que te sumes a la comunidad de Soberanos de Vigor. Tenemos una comunidad en WhatsApp donde hay muchísimos hombres de muchos países del mundo que están trabajándose en este dominio, en esta manera de conquistar su propio poder para realmente dirigirlo a conciencia. Muchas veces decimos también para inseminar esos proyectos, esos propósitos en definitiva que como hombre tienes y que quieres concretar, pues la energía y todo lo que necesitas para hacerlo está en ti. Es una cuestión simplemente de autodominio, de que tomes conciencia de que todo esto está en ti y lo pongas a tu propio servicio. Encantado de vuelta que estés aquí, te envío un abrazo muy fuerte. No olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con cualquier hombre que creas que le puede ser útil. Un abrazo fuerte.